Hola a todos, mi nombre es María Fernanda y en este video vamos a hacer un resumen de la vida y obra de Bernhard Riemann, basándonos en el libro La conjetura fundamental sobre los números primos. Georg Friedrich Bernhard Riemann nació el 17 de septiembre de 1826 en Berselenz, un pequeño pueblo que entonces pertenecía al reino de Hannover, en Alemania. Hijo de Friedrich Bernhard Riemann, un pastor luterano, y Charlotte Ebel. Los Riemann tuvieron 6 hijos, 2 niños y 4 niñas. Bernhard fue el segundo y el mayor de los varones. Riemann y sus hermanos no fueron a la escuela, sino que recibieron su primera educación en casa con su padre como maestro, quien les enseñó a leer y escribir, así como también aritmética e historia. Pronto Bernhard comenzó a dar muestras claras de su gran habilidad para las matemáticas. Cuando Bernhard tenía 10 años, su padre contrató a un profesor particular para que enseñara a su hijo geometría y analítica. En 1840, a los 14 años, Bernhard se fue a vivir con su abuela a la ciudad de Hannover para estudiar, pero en 1842 su abuela falleció, por lo que Riemann tuvo que completar sus estudios secundarios en el Johann Gymnasium de Ludemburgo. Fue ahí, gracias al director, el profesor Schmalfuß, donde Bernhard tuvo su primer contacto con las matemáticas superiores. En 1846, a los 19 años, Riemann completó brillantemente sus estudios secundarios e ingresó a la Universidad de Gotinga, la cual sería de suma importancia el resto de su vida, con la intención de estudiar filosofía y teología, para poder convertirse en pastor luterano. En aquellos tiempos enseñaba en aquella universidad Carl Friedrich Gauss. Al asistir a las clases, Riemann ya no pudo evitar que su vocación se impusiera, dedicándose al final a las matemáticas. Carl Friedrich Gauss nació en Alemania y está considerado unánimemente como uno de los 3 más grandes matemáticos de todos los tiempos, dando aportaciones tales como la suma de Gauss, además de la construcción de un polígono regular de 17 lados con regla y compás. Además, explicó cómo hacerlo. Riemann destacó en Gotinga. Sin embargo, en 1847 acudió a la Universidad de Berlín para completar su formación. Ahí estudió junto con muchos otros, como Gustav Lehmann Dirichlet, también un matemático destacado y una de las figuras fundamentales del cálculo diferencial. En 1849, Bernhard volvió a Gotinga y comenzó a trabajar en su tesis doctoral bajo la dirección de Gauss. El trabajo, titulado Fundamentos para una teoría general de las funciones de una variable compleja, fue expuesto ante el tribunal examinador en diciembre de 1851 y aprobado por unanimidad. En esta tesis, Riemann sentó las bases de la topología moderna. Pero, ¿qué es la topología? La topología nació años antes de 1736, en el artículo en el que Leonhard Euler resolvió el problema de los cienfuentes de Königsberg. La topología es el estudio de las propiedades que no se modifican al aplicarse alguna clase de modificaciones. Ahora bien, ninguna de las aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana, como por ejemplo en el caso de la medición de longitudes, áreas, volúmenes, pesos, distancias o intervalos de tiempo, requiere números que no sean reales. Por ese motivo, durante siglos se consideró que estos eran los únicos números que existían. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XVI, los matemáticos italianos Tartaglia y Girolamo, al desarrollar el método para resolver ecuaciones en las que la incógnita aparece elevada al cubo, se encontraron con que a veces ese método los obligaba, en medio del proceso de cómputo, a calcular raíces cuadradas de números negativos. Considerando que representaban números que en realidad no existían, los llamaron imaginarios. La existencia de estos números fue aceptada finalmente en 1799, año en el que Gauss publicó su tesis doctoral. Riemann reflexionaba profundamente sobre el problema de qué era exactamente una función, ya que en su tesis doctoral logró darle al concepto de funciones de variable compleja una interpretación geométrica de tal riqueza que por sí sola creó la topología moderna. Riemann escribió que, cuando a todo valor de z le corresponde un valor de determinado n, entonces a todo punto del plano A le corresponde un punto del plano B, a toda línea le corresponde de forma general una línea, y a toda porción conexa de la superficie una porción de superficie igualmente conexa. La superficie conexa es aquella superficie que está formada por un sector único. En consecuencia,
se puede considerar esta dependencia de magnitudes como una representación del plano A sobre el plano B. Riemann afirmaba que una función de variable compleja describía en realidad un desplazamiento de los puntos del plano. Para ejemplificarlo, llamemos R al rectángulo de vértices 0,0, 0,1, 2,0 y 2,1, como la que se muestra en la imagen. Si se aplica la función f a todos los puntos que forman ese rectángulo, entonces el resultado final será otro rectángulo R', cuyos lados midan el doble de los de R y que está girado 90 grados de la figura original. Las funciones representan movimientos que desplazan y forman las funciones como si estas estuvieran hechas de goma. Riemann consideró también deformaciones curvas. Entonces él afirmó que el cuadrado puede ser deformado tal como si fuera una goma hasta transformarse en una circunferencia. Riemann en su tesis de 1851 fue el primero en estudiar sistemáticamente las invariables topológicas de las hoy llamadas superficies de Riemann, que son superficies que él asoció a ciertas funciones de variable compleja. ¿Qué pasa si intentamos calcular f de z donde z es un número complejo? Al definirla nos encontramos ante una función ambigua a las que Riemann llamaba funciones multiformes. En sus palabras, la función admite en cada punto de una superficie que represente el modo de ramificación un único valor determinado y puede ser vista como una función perfectamente determinada sobre su superficie. Así, por ejemplo, el número complejo z igual a 8 admite 3 raíces cúbicas. Se considera una superficie que está formada por 3 copias del plano complejo y que es la superficie de Riemann de la función raíz cúbica. Agreguemos además que en x igual a 0 la función tiene un comportamiento anómalo, ya que la distinción de las raíces está dada por el ángulo que forman con el eje de los reales positivos, y un número complejo empieza a girar ahí aumentando su ángulo, pero en 360 grados ocurre una discontinuidad o cambio brusco, ya que ésta regresa a cero. En la superficie de Riemann, esta discontinuidad se manifiesta como una línea en la que es posible pasar de una capa a otra en la superficie. Por el momento se concluyó ahí, ya que el tema es muy rico. Sin embargo, en 1854, Riemann retoma esta cuestión. Terminada su tesis doctoral en 1851, Riemann tuvo que realizar una nueva investigación matemática por exigencias de la Universidad de Gotinga, en el cual crea el concepto de la variedad diferencial. A principios de la década de 1850, Riemann quería convertirse en profesor de la Universidad de Gotinga. Sin embargo, existía un requerimiento con el que aún no contaba, y era el realizar una investigación original diferente de aquella que había presentado en su tesis doctoral. Esta tenía una complicación, y era el tener que realizar 3 investigaciones preliminares diferentes de temas distintos y finalmente el director escogía cuáles de ellas eran presentadas. Riemann propuso exponer un concepto conocido hoy como las integrales de Riemann. El segundo era un análisis físico-matemático de las distribuciones de las cargas eléctricas de los cuerpos. Finalmente, el tercer tema proponía una reformación a los principios de la geometría. Para sorpresa de todos, inclusive del mismo Riemann, Gauss, que era su director, le indicó que expusiera como tema de habilitación la tercera propuesta. En ese trabajo se planteó que si se supone que hay una Tierra plana, ¿de qué forma podrían sus habitantes comprobar si un universo es horizontal o curvado? Trasladando el problema a la Tierra, podríamos comprobar que la superficie de la Tierra es curva sin mirar por encima o por debajo de ella. Solemos decir que la superficie de una esfera tiene 2 dimensiones. La posición de cada punto queda determinado por 2 coordenadas. Y lo mismo suele decirse de la cáscara de una rosquilla, o superficie que en matemáticas es conocida como toro. Para Riemann, un toro tiene 2 dimensiones porque gracias a su atlas que definen sistemas de coordenadas locales, la posición de cualquiera de sus puntos puede determinarse usando solo 2 números. En realidad, todo objeto matemático que pueda cubrirse totalmente en círculos convenientemente deformados tienen 2 dimensiones. En matemáticas, a estos objetos se les llama variedades diferenciales de 2 dimensiones. El estudio de las variables diferenciales constituye la rama de las matemáticas conocida como geometría diferencial. Riemann plantea esta y años después dicen que existía también variedades diferenciales de 3 dimensiones.
La respuesta de Riemann a la incógnita sobre la Tierra plana se relaciona con las dimensiones con respecto al teorema de Pitágoras. En su trabajo de habilitación, Riemann logró extender esta idea de distancias de dos puntos a una variedad diferencial cualquiera e introdujo el término geodésica, la cual es el camino más corto de todos los que conectan los puntos de esa variedad. Además de la geometría global del universo, Riemann estaba también muy interesado en la cuestión de la posible existencia de curvas locales, es decir, pequeñas arrugas en la textura del espacio. Riemann entendía que las leyes de la física debían formularse en términos de la geometría local del universo. Estas ideas fueron retomadas por Albert Einstein y construyeron una de las bases fundamentales de la teoría de la relatividad. Una de las aportaciones más importantes de este genio de las matemáticas fue la integral de Riemann. Tanto en su tesis doctoral como en sus aportaciones físicas, creó conceptos y planteó problemas que eran completamente nuevos para su tiempo. La propuesta de Riemann consistía en crear un nuevo método, el cual ampliaba enormemente los alcances de otro creado por Isaac Newton y Gottfried Wilhelm. Empezaremos planteando que hay infinitas funciones distintas, pero de todas ellas las funciones trigonométricas se relacionan con la propuesta de Riemann, siendo las más importantes el seno y el coseno, pues Euler demostró que estas funciones pueden ser calculadas mediante fórmulas que involucran sumas infinitas y que se representan como ondas. Cualquier función periódica, dijo Fourier, puede escribirse como la suma de ondas básicas, pero ¿cómo puede saberse exactamente cuáles ondas básicas hay que sumar? El procedimiento involucra el cálculo de integrales. El problema que motiva la definición de la integral es la de calcular cuál es el área de la región comprendida entre el eje horizontal y el gráfico de cierta función. Hoy en día, funciones como las de la figura que se muestra son muy usadas en muchas ramas de la ingeniería. Para los ingenieros actuales, el gráfico podría representar una sucesión de señales. Sin embargo, es discontinua, y el hecho de que la función pudiera descomponerse en series trigonométricas ponía a Dirichlet frente al problema de cómo determinar cuáles son las ondas básicas que deben intervenir en su serie. Este es el problema que Riemann toma. Riemann propuso tomar dos aproximaciones para el área, una por exceso y otra por defecto, es decir, algunos rectángulos por debajo de la curva y otros arriba de ella. En el trabajo de Riemann dio esta nueva definición de integral. Estudió las propiedades resultantes de este nuevo concepto y demostró que poseía un mayor alcance que la integral antes definida. Y aún hoy en día se usa esta definición. Sin embargo, aún en esta se encuentran limitaciones en funciones discontinuas o cuando la cantidad de saltos es muy grande. Bernhard Riemann se consideraba a sí mismo tanto físico como matemático, por lo que en 1849 Riemann asistía al seminario de física que dictaba en la Universidad de Gotinga. En 1856, Weber y su colaborador Rudolf Kircher indicaron la razón entre la carga eléctrica estática y la carga electrodinámica de una partícula. Fue Riemann, que estaba presente al realizar esas mediciones, quien observó que este valor se aproxima a la velocidad de la luz, y dedujo de ello que debía haber una relación muy estrecha entre la propagación de la luz y los fenómenos electrodinámicos y electrostáticos, lo cual sería confirmado en 1905 por Albert Einstein. Además, Riemann fue el primero en plantear el problema de reunir la descripción de todas las fuerzas de la naturaleza bajo la misma teoría, presentando la idea de que cualquier fuerza que actúe entre dos partículas debe propagarse necesariamente a una velocidad finita, aunado a que identifica esa variedad de propagación con la de la luz, que es uno de los pilares de la teoría de la relatividad. Riemann analiza fenómenos físicos y publica el artículo sobre las leyes de distribución de las tensiones eléctricas en cuerpos ponderables cuando estos no pueden ser considerados como absolutamente conductores o no conductores, y lo expuso en 1854. Un año después, en 1855, publicó el artículo titulado sobre la teoría de los anillos de color de Nobili. Este trabajo tuvo importantes aplicaciones a la hora de analizar la forma de los cuerpos celestes y de los cúmulos estelares. Riemann escribió dos trabajos que destacaban por la gran trascendencia que tuvieron a lo largo de las décadas posteriores. El primero, publicado en 1857, es un artículo sobre funciones abelianas, y el segundo, de 1859,
plantea un problema relativo a lo que hoy se conoce como la función zeta de Riemann. Hizo uso de sus razonamientos de lo que él denominó el principio de Dirichlet. Riemann descubrió muchos de los teoremas de la teoría de funciones abelianas. Finalmente hablaremos de la hipótesis de Riemann. En 1900, David Hilbert planteó los 23 problemas que a su juicio iban a guiar la investigación matemática a lo largo del siglo XX. Uno de ellos es conocido como la hipótesis de Riemann. Este problema aún no ha sido resuelto. Es una de las claves fundamentales para demostrar muchas conjeturas relacionadas con los números primos. ¿Por qué es un problema tan relevante? Ello se debe a que muchos de los problemas relacionados con la distribución de los números primos están asociados con ella. Otro ejemplo de la importancia de la hipótesis de Riemann es el hecho de que en 1997 se probó que si una versión de la hipótesis de Riemann era cierta, entonces todos los números mayores a 5 serían suma de 3 primos. Con esto, pasando a la historia y obteniendo el reconocimiento que se merece. Finalmente, en 1866, estando en Italia, el 20 de julio, a la edad de 39 años y después de la decadencia de su salud, Riemann muere. Espero les haya gustado y les haya sido de ayuda. Gracias por su atención.